de los incas, ubicación espacial, corresponden al periodo llamado horizonte tardío. Muy bien, el último horizonte de los tres. Ahora hablaremos de la ubicación en el espacio. Como usted puede ver en el mapa, se muestra la máxima expansión territorial. Mi pregunta era la siguiente. ¿La máxima expansión territorial corresponde a qué gobierno? Ya tenemos dos respuestas, la de Luis Hernán y la de Junior, que dicen Pachacútec. Con Pachacútec inicia el imperio. Con Pachacútec se dan una serie de invasiones militares importantes. Pero Pachacútec no logra la máxima expansión que vemos en ese mapa. Por ejemplo, Pachacútec no llega hasta Colombia. Ya tenemos ahora una segunda respuesta de Carlos Enrique y de Jean-Pierre, que dicen, profesor, claro, no, escribir Yupanqui, yo asumo que se refieren al hijo de Pachacútec, ¿no? Tupac Inca Yupanqui, ¿es así? Ya, gracias. Resumido, está bien, joven, no se preocupe. Total, el examen es para marcar, no para que escriban completo los nombres. Tupac Inca Yupanqui, hijo de Pachacútec. Y uno dirá, profesor, y en el caso de Tupac Inca Yupanqui, ¿el imperio aumentó o se estancó? Aumentó, jóvenes, pero tampoco es la respuesta. La respuesta la ha dado Jimenita. ¿Cuál es la respuesta? Si pueden leer el chat. Ajá, así es, Fabián. Huayna Cápac. Ahora dígame, ¿y Huayna Cápac, hijo de quién es? Y no me diga, por favor, de su papá. Huayna Cápac, ¿hijo de quién es? Del anterior que mencionamos, de Tupac Inca Yupanqui. ¿Y Tupac Inca Yupanqui, hijo de quién? Tupac Inca Yupanqui, hijo de Pachacute. Entonces, ¿qué relación existía, jóvenes? ¿Qué relación existía entre Pachacutic, creador del imperio, y Huayna Cápac? Está fácil, ¿ah? A ver qué cosa he escrito. Claro, la relación es abuelo-nieto. Es la tercera generación. Muy bien, Huayna Cápac fue nieto de Pachacútec. Y a una más fácil entonces. Mencióname dos hijos de Huayna Cápac, de los más de 40 que tuvo. Si no se sorprenda, los incas tenían muchos hijos. Los gobernantes, no el Zapa Inca, ¿no? Para ser más exactos. Mencióname dos hijos muy conocidos de Huayna Cápac. Huáscar y Atahualpa, que veremos en la semana 10, rivalizaron, dando lugar a una guerra que. ¿Qué tipo de guerra fue la que enfrentó a Huáscar y Atahualpa? Una guerra civil. Guerra civil. Aunque a algunos más les gusta decir inglés, ¿no? Como título de un cómic. Pero no, mejor en español nomás, ¿ya? Para no confundirnos con la Marvel. Simplemente guerra civil. Y, como todos sabemos, el ganador de dicha guerra fue ¿quién? ¿Quién fue el triunfador de la guerra civil, jóvenes? Atahualpa. Y pregunto yo, ¿el descendiente de Atahualpa, tu hijo, alguno de sus hijos, llegó luego a gobernar el imperio? No. ¿Por qué razón? Porque con Atahualpa culmina este periodo. Y usted dirá, ¿por qué, profesor? Porque el Inca Atahualpa es capturado, procesado y luego asesinado. ¿Por quiénes, jóvenes? ¿Quiénes lo capturan, lo procesan y lo ultiman?
¿Los chancas? No. ¿Los aymaras? Menos. ¿Quiénes? Los españoles. Dicho de otra manera, ¿cuántas generaciones duró el imperio de los incas, jóvenes? ¿Cuántas generaciones duró el imperio de los incas? En realidad, Carlos dice 5, pero volvamos a contar. Pachacútec, su descendiente, Tupac Yupanqui, su descendiente, Huayna Cápac, y el descendiente de este, Atahualpa. 4 generaciones. Si usted le pone a cada generación más o menos 20 años, aunque algunos le dicen que una generación dura 25 años, vamos a ponerle 20. 20 por 4 jóvenes, 80. ¿Ya? Profe, pero mejor usemos la otra forma de establecer la generación. Algunos que dicen 25, ya. 25 por 4, si quiere usar 25 años como referencia de una generación. 25 por 4 jóvenes, 100. Ya. ¿A qué quiero llegar, jóvenes? Que a veces creemos que el imperio de los incas duró como el imperio Wari, varios siglos. No tienen la idea, me he percatado preguntando a los jóvenes, que el imperio de los incas duró como Roma, siglos. 300 años, 400 años, 500 años. Y no es así. Como usted se ha percatado, el imperio de los incas duró menos. Eso sí, lo podemos afirmar con total seguridad. El imperio de los incas no llegó ni a cuánto. No llegó ni a 100 años. Menos de un siglo. Menos de un siglo. Y ese es un dato que a muchos llama la atención. Claro, alguien dirá, profesor, pero se está olvidando de Manco Cápac. Ya. Diga verdadero o falso nada más. ¿Es correcto decir que Manco Cápac fue, escuché bien, el creador del imperio de los incas? Falso. Profe, entonces me han engañado. No es que lo hayan engañado, sino que a veces no usamos los términos correctos. ¿Usted cree que los incas nacen directamente como imperio? ¿Un estado nace de frente como imperio? Obviamente que no. Hay una evolución. Es igual que Roma, jóvenes. Rómulo funda el imperio romano. No. Rómulo da inicio a la monarquía. Y de la monarquía pasamos a otro periodo, la república. Y cuando la república entra en crisis, y a partir de la última guerra civil, Octavio se hace con el poder y funda el imperio. Aunque es verdad, ya con el nombre de, ya no con el nombre de Octavio. ¿Recuerda con qué nombre? El nombre de Augusto. Es Augusto el primer emperador. Y acá es algo similar, jóvenes. ¿Quién es el fundador del imperio de los incas? ¿Quién es el fundador del Tahuantinsuyo? ¿Manco Cápac o Pachacútec? Eso debe quedar claro. ¿Quién es el fundador del imperio? Repito, le doy esas dos opciones. ¿Manco Cápac o Pachacútec? Pachacútec. Ahora usted dirá, profesor, y antes de Pachacútec, ¿qué había? Habían otros dos periodos. A ver, de una vez, sin que yo pase la diapositiva respectiva. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó el primer periodo histórico en la evolución de los incas? Son solamente 3 periodos históricos. El último es Imperio Tahuantinsuyo. Pero ¿cómo se llamó el primero? Ya, el estado inca era muy pequeño. Se llamó Curacasgo. Curacasgo. Luego del Curacasgo viene el periodo de la llamada Confederación. Son 3 etapas. Curacasgo, Confederación y el último,
Tahuantinsuyo o Imperio. No se olvide. Ahora sí, ahora sí, podemos nosotros, con mayor detalle, hablar sobre el mapa. Ah, y por el este, con la ceja de selva, o sea, la selva alta, y por el oeste, con el Océano Pacífico. La división política, ¿la conoce? A ver, pregunto. Con color azul en el mapa. ¿De qué suyo estamos hablando? El color azul del mapa. ¿A qué suyo corresponde? Muy bien, al Chincha y suyo. A ver, otra. El color rojo, el suyo más grande de todos. El suyo más extenso, el Collasuyo. Muy bien. Ah, no se olvide, el Chincha y suyo no habrá sido el más grande, pero sí el de mayor población. Chincha y suyo más poblado. Collasuyo más extenso. El que está de color verde, el más pequeño, que actualmente sería gran parte de Arequipa. Nombre, muy bien, la región de los Contis, el Contisuyo. Y la que se extiende por el oriente, abarcando la ceja de selva de color amarillo, el Antisuyo. Muy bien. Pregunta entonces, los incas, sea con Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui o Huayna Cápac, el de la máxima expansión, ¿lograron entrar entonces o a dominar la selva baja? No. O sea, si usted compara el Tahuantinsuyo con el Perú actual, está claro que el Tahuantinsuyo es más grande. El Tahuantinsuyo tiene mayor extensión, ¿sí? Pero en ancho, solamente en ancho, oeste-oeste, ¿quién tenía mayores dimensiones? ¿El Perú de ahora o el Tahuantinsuyo? ¿Quién tenía un territorio más ancho? Más largo de norte a sur, está claro que el Tahuantinsuyo, porque llegaba hasta Colombia por el norte y hasta Chile por el sur. Pero recuerden, le he preguntado por ancho, nada más, ancho. Y por ancho es el Perú de ahora, ¿correcto? ¿Estamos bien? ¿O no? A ver, dígame si se ha entendido lo que he preguntado. Creo que sí, ¿no? Ya, el Perú de ahora, el Perú actual, hay que admitirlo, es más ancho que el Tahuantinsuyo. Ahora bien, alguien dirá, profesor, ¿y verdad? ¿Por qué los incas no se animaron a seguir entrando en la selva? ¿Y por qué se contentaron solamente con la ceja de selva? Ahora le voy a explicar. Uno, hay varias hipótesis. Uno, no consideraron importante dominar territorios donde habían, por ejemplo, pueblos en estado, en un estado cultural muy por debajo de ellos. Ese es un aspecto. Pero el principal fue lo difícil que vieron dominar solamente la ceja de selva. Correcto. Como dice Carlos Enrique, por la dificultad para su acceso. Y usted dirá, profe, es fácil. Jóvenes, hablemos en estos momentos. Ir a la selva presenta sus inconvenientes, ¿ah? Aquellos que han ido a la selva les han pedido vacunarse, y no me refiero a la vacuna contra el COVID, ¿ah? Por supuesto, piden que usted se vacune. ¿Contra qué, jóvenes? La vacuna que usted se pondría sería para evitar qué. Repito, olvídese del COVID. Fiebre amarilla, dengue, paludismo, etcétera. Claro. Es más, si usted recuerda muy bien, la última vez que fue a la selva por carretera,
Es muy probable que el bus haya sido detenido por enfermeros y enfermeras de la posta médica más cercana para subir a los buses y exigir a cada persona que va a entrar a la selva la certificación que ha sido vacunado en Lima. Y aquel que no ha sido vacunado en Lima simplemente baja del carro y es vacunado ahí mismo, al costado de la carretera. Correcto. Aquí nos menciona Oliver Jesús un testimonio real, para que vean. Esto les digo porque yo sé que aquí hay varios que no salen ni de Lima siquiera. Además, creo que no salen ni de su distrito. Durante la secundaria, su vida fue del colegio a mi casa, de mi casa al colegio. ¿Y dónde estaba el colegio? A la vuelta de su casa. Entonces no conocen mucho, pues. Pero como Oliver Jesús y varios aquí se han viajado por el país, justamente nos menciona, claro, que yendo hacia la selva central, selva de Junín, antes en Pichanaki te detienen. Ya está la certificación de uno de sus compañeros, que viaja un poquito más que el resto. Y lo mismo ocurre en diferentes partes de la selva norte, la selva centro, la selva sur. Y usted dirá, profesor, ¿y tan importante es vacunarme? Por supuesto, usted podría morir en la selva por alguna enfermedad tropical. Y estamos en pleno siglo XXI. Ya, ahora retroceda. En la época del imperio de los incas, ir a la selva, obviamente no había ni siquiera la idea de vacunas, era prácticamente ir a dónde, jóvenes, ir derechito hacia dónde. Ajá, a una muerte segura, jóvenes. Al ver la luz al final del túnel, claro. Profesor, entonces solamente controlaron la ceja de selva, pero igual, profesor, se exponían bastante, porque la ceja de selva también es selva, es verdad, pero la ceja de selva la controlaban por una razón importante. En la ceja de selva de esos tiempos no había tesoros que saquear, salvo el de los chachapoyas por el norte, pero en general, en la ceja de selva no había nada que saquear. No había oro, no había plata, no había muyu. Entonces uno se pregunta, ¿por qué se arriesgaban a controlar la ceja de selva? Porque la ceja de selva, jóvenes, ajá, muy bien, Carlos Enrique, ¿eh? Muy bien. Así es, Jimena. Es la mejor región natural, la más óptima para el cultivo de la hoja de coca. Sí, jóvenes, los incas cultivaron la hoja de coca. ¿Con qué fines? ¿Serán los mismos que los de ahora? ¿En la mayor parte del Braille? No, 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 nada de la buena, Carlos Enrique. No, no, no. Jóvenes, actualmente más del 90% de la producción de hoja de coca se dirige al narcotráfico. Ya, obviamente nadie va a decir aquí, profe, no me diga entonces que los incas fueron narcos, para nada. Entonces, jóvenes, repito, ¿con qué objetivo se cultiva hoja de coca? ¿Cuál es el destino de la hoja de coca? Principalmente fines rituales. También como planta medicinal, pero el grueso de la producción tenía fines sacerdotales rituales. La gente común y corriente, los Hatun Runa, también la podían utilizar para suavizar el trabajo que hacían los Hatun Runa, los campesinos. Pues lo que se le pediría a usted, imagínese que usted tenga que levantarse a las 5 de la mañana y tener que trabajar la tierra. ¿Qué podría aplacar el cansancio, jóvenes? Profe, la coca. Ya, pero ¿en qué forma de uso? Ya, debe haber escuchado esta palabra. Chacharla. Chachar. Profe, ¿qué es eso? Como escribió hace un momento su compañero, profe, en español mejor. Ya. Como escribió Oliver Jesús, masticar. Chachar es masticar. Y de alguna manera con eso aliviar el trabajo. Sigamos entonces. Ya hablamos de la parte espacial. Proseguimos nosotros. Origen.
Tenemos dos orígenes, jóvenes. Hablemos del legendario a través de dos historias. La leyenda de los hermanos Ayar, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Respecto a la de los hermanos Ayar, ¿dónde se rescata este relato? En una obra, en una crónica llamada Suma y Narración de los Incas, que aparece ahí. Autor, el cronista español Juan de Betanzos, siglo XVI. La otra más conocida aparece en los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, la leyenda de Manco Cápac y su hermana y esposa a la vez, Mama Ocllo. Sobre los hermanos Ayar, a ver, jóvenes, preguntas sencillas. ¿Cuántos hermanos fueron según el relato? 4. ¿Los 4 salen del lago Titicaca? La respuesta es no. Según esta historia, los 4 hermanos salen de un cerro, el cerro Tamtoco, el cual presenta 4 cuevas, 4 ventanas. De cada ventana sale un hermano con su respectiva esposa. Los 4 hermanos tienen nombre compuesto. La primera palabra en los 4 es Ayar. Por eso le decimos los hermanos Ayar. Pero comencemos con la lista. ¿Ayar qué? A ver, dígame el primer Ayar. Y está difícil, ya. Ayar Manco, muy bien, el más fácil de recordar. Ayar Uchu, perfecto. Ayar Cachi, van 3. ¿Y el cuarto? Con A. Auca. Esos son los 4 hermanos. De los 4, ¿cuál era el más fuerte? ¿Cuál generaba la envidia por parte del resto? ¿A quién le temían más? Dicen que su onda era poderosa. Algunos dicen que era una especie de Hércules andino. Con su onda reventaba cerros. Bueno, según el relato Suma y Narración de los Incas de Juan de Betanzos, es Ayarcachi el más poderoso. Por esa razón, los 3 hermanos, envidiosos de su poder, deciden urdir un plan. ¿Cuál es? Encerrarlo en la cueva con engaños. Bueno, Ayarcachi, traicionado, y antes de morir, lanza su maldición a sus hermanos. Maldición que recae en 2, en Ayar Auca y Ayar Uchu, que finalmente terminan convertidos en piedra. Solamente uno de los hermanos queda con vida, y es el que funda justamente la ciudad del Cusco. ¿A quién nos estamos refiriendo, jóvenes? De los 4 hermanos, ¿quién es el que queda como ganador? Está fácil, jóvenes. Ayar Manco, que no es otro sino que el mismo Manco Cápac. Ayar Manco, tal parece, es Manco Cápac. Pero Manco Cápac es el nombre que tiene la otra historia, que ahora vamos a ver. Aquí sí, el dios Sol, a partir de la espuma del lago Titicaca, crea a 2 personajes. Uno es Manco Cápac y el otro, ¿quién es? Como dije, es su esposa y hermana a la vez. De la espuma del lago Titicaca, el dios Sol, según esta historia, crea a Manco Cápac y dígame el nombre de su compañera. Mama Ocllo. Manco Cápac, ¿qué cosa lleva en la mano? Manco Cápac, ¿qué lleva en la mano? Una vara, muy bien, una vara que simboliza el poder. Esa vara, ¿por qué es importante? Porque según el mandato del dios Sol, del dios Padre, allí donde se hunda la vara, allí se fundará el Estado. Ahora dígame, ¿la vara se hunde cerca al lago Titicaca o lejos del lago Titicaca?
Lejos. Jóvenes, el lago Titicaca corresponde actualmente a qué departamento. Uno. Ya. La vara no se hunde en ninguna parte de Puno. Se hunde al noroeste de Puno. ¿Cómo se llama el departamento al noroeste de Puno? No es Arequipa, no es Madre de Dios, no es Tacna, no es Moquegua. Ya, qué fácil. ¿De qué departamento estamos hablando actualmente? Cusco. Manco Cápac y Mamaogio, buscando dónde se hunda la vara, llegan hasta el Cusco. Y es en el Cusco, en la localidad de Acamama, que fundan la ciudad. Ahora pregunto yo, ¿por qué no se hundió la vara entre el lago Titicaca y Cusco? Jóvenes, ¿qué característica debe tener el suelo para que un pedazo de metal se hunda? Esa es la interpretación que hay que darle, jóvenes. Pregunto, ¿en un suelo rocoso y duro se hundirá la vara? No, en un suelo rocoso no. Tendría que ser en un suelo ¿qué? En un suelo endeble, en un suelo suave. En otras palabras, en un suelo donde se pueda practicar qué actividad económica. Si el terreno es suave, deleznable, más fácil, arable ya, más fácil, arable. Correcto, la agricultura. Por esa razón, eso es lo que simboliza que la vara se hunda, buscar un terreno fértil. Y lo que también nos mencionan los especialistas es que esa historia por la cual dejan el lago Titicaca y se van a buscar nuevas tierras, también simboliza que están ¿qué? Que están huyendo, jóvenes. La pregunta es, ¿los incas de quiénes están huyendo? ¿Por qué no se quedan en Puno, que es su tierra? ¿Por qué llegan hasta el Cusco? Muy bien, Carlos Enrique, porque están huyendo de los aymaras que vienen del sur. Los aymaras, uno actualmente los nota en el Perú, en Puno. Claro, ahora están en Puno, pero los aymaras son un pueblo cuyo origen se ubica en el norte de Argentina. Del norte de Argentina actual, los aymaras se expanden y llegan a ocupar lo que ahora es Bolivia y parte del sur del Perú. O sea, los que estaban cerca del lago Titicaca, antepasados de los incas, eran descendientes de los Tiahuanaco. Estos descendientes de los Tiahuanaco, por avance de los aymaras, tiene que escapar y llega hasta el Cusco. En otras palabras, la historia nos está diciendo que los incas fueron, ¿no? O tuvieron como antepasados a los Tiahuanaco. No se olvide ese dato, ¿ah? Importantísimo. Ahora sí, seguimos. Acá está inclusive el término, jóvenes. Histórico, procedencia de los Tiahuanaco. Hablaban una lengua llamada Puquina. Ahora sí, jóvenes, ahí están los tres periodos. Primer periodo, Curacazgo. Corresponde a Manco Cápac y Sinchirroca. Asentamiento y fundación del Cusco. Luego viene la Confederación, un territorio más grande. Se establecen alianzas a través de matrimonios. Tenemos aquí a Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarahuaca y hasta Huiracocha. Ya, esto es importante, jóvenes. El último gobernante durante la fase de confederación fue Huiracocha. Y Huiracocha, jóvenes, tuvo que enfrentar el ataque de quienes. Olvídese de los aymaras. Quienes durante el gobierno de Huiracocha pusieron en jaque al Estado Inca. Muy bien, Carlos Enrique. Así es, Fabián. Los chancas. Si los incas son originarios, bueno, los incas son del Cusco, ocupan el Cusco, los chancas ocuparon ¿qué actual departamento? ¿Cuál es el pequeño departamento que está al oeste de Cusco?
No es Ayacucho, tampoco es Huancavelica. Jóvenes, nos referimos a la actual, ya, es el departamento, región donde se ubican Dahuaylas, Oliver. Apurímac. Los chancas fueron originarios del actual Apurímac, no lo olviden. Claro, Apurímac que abarca ciudades actuales como Andahuaylas, provincias como Andahuaylas, ciudades como Abancay, la capital. Bien, prosigamos. Y usted dirá, profe, ¿pero qué pasó? Bueno, jóvenes, les decía, los chancas estuvieron a punto de vencer. Ante esta guerra desatada, ¿cuál fue la reacción de Huiracocha? No confunda Huiracocha el dios con este gobernante. Tienen el mismo nombre. A ver, veámosle otra perspectiva. Si usted fuese Huiracocha y es atacado por los chancas, ¿cuál sería su reacción? ¿Se queda para enfrentar a los chancas o huye? ¿Qué haría usted? A ver, por un momento usted es Huiracocha y tiene que enfrentar a los chancas. Bueno, yo imagino que usted, encabezando a su pueblo, los enfrenta. Pero Huiracocha huye, jóvenes. Ajá, escapar como los hombres vivos, dice. Está bien, Ale. Bueno, el punto es que Huiracocha huye. Ante ante ese vacío de poder, quien va a asumir el liderato, sin que su padre lo haya nombrado Inca, va a ser justamente Cusi Yupanqui. ¿Y quién es Cusi Yupanqui? Uno de los hijos de Huiracocha. Cusi Yupanqui se enfrenta a los chancas y los vence, jóvenes. Derrotados los chancas, Cusi Yupanqui funda el imperio, el Tahuantinsuyo. Pregunto, profe, total, usted dijo al inicio que el fundador del imperio fue Pachacútec. Ahora no sale con qué es Cusi Yupanqui. Decídase, pues, profesor. ¿Se han dado cuenta de cuál sería, en todo caso, el arreglo que habría que hacer para entender esas dos posiciones aparentemente contradictorias? Creo que Jimena se ha dado cuenta. Correcto, muy bien, Jimenita. Correcto, Luis Hernán. Que Cusi Yupanqui es ahora Pachacútec. Cusi Yupanqui se cambia de nombre por Pachacútec, que es un nombre mucho más imponente. Porque, jóvenes, Pacha, ¿qué significa? Se habla de la Pachamama. ¿Qué es Pacha? Pacha significa tierra, mundo, mundo, tierra, espacio. Y Cútec significa que cambia. O sea, Pachacútec, ¿qué significa? Significa el que cambia el mundo. Prosigamos. Fase imperial. Presenta un periodo de inicio con Pachacútec, expansión con Tupac Inca Yupanqui y Huayna Cápac, y de crisis o guerra civil, Huáscar versus Atahualpa. Expansión. Mira, ahí puede ver la línea del tiempo. Pachacútec vence a los chancas, fue el organizador del imperio, el creador, el que sienta las bases. Su hijo, Tupac Yupanqui, se dice que realizó un viaje por vía marítima hasta Oceanía, hasta la Polinesia, el Inca navegante. Conquistó a los chimúes y los chachapoyas por el norte. Huayna Cápac, durante su gobierno se logra la máxima expansión, la que vimos en el mapa, por el norte hasta el río Ancasmayo, Colombia, por el sur hasta el río Maule. Muere de viruela
Y esta viruela, o esta muerte por viruela, coincide con el segundo viaje de Pizarro. Jóvenes, la muerte de Huayna Cápac por viruela tiene alguna relación con la presencia española en América. ¿Qué opina usted? Por supuesto, sí hay relación, sí hay relación. Pero, profe, ¿cómo? No entiendo. Si cuando llegan los españoles al Perú, a quien atrapan es al hijo, a Atahualpa. Entonces, ¿cómo es que Huayna Cápac, que muere por viruela, tiene relación con los españoles? Ya escuche bien esto. Antes que los españoles llegasen aquí a territorio del Tahuantinsuyo, sus gérmenes, sus virus, sus bacterias, sus microbios llegaron primero. ¿Cómo así? Como veremos de acá a 2 semanas, ¿cuál fue la base desde la cual los españoles inician la conquista de estos territorios? ¿Recuerda? Los famosos socios de la conquista. ¿Desde qué ciudad centroamericana partieron? No se olvide, desde la ciudad de Panamá. Como veremos aquí de aquí a 2 semanas, durante el primer viaje, llegaron al Perú actual. En el primer viaje de Pizarro, ¿llegaron al Perú actual? ¿Sí o no, jóvenes? No. Recorrieron lo que ahora es Colombia y luego regresaron. Pregunto, si los españoles recorrieron Colombia, ¿significa entonces que tuvieron contacto con indígenas de esa zona? Esos indígenas de la actual Colombia, ¿acaso no entraban y salían al Tahuantinsuyo? Esos indígenas de la actual Colombia, pregunto, ¿acaso no entraban y salían del imperio? ¿Qué opina usted? Por supuesto que sí. Esos indígenas de la actual Colombia comerciaban, intercambiaban, para ser más exactos, productos con los actuales, bueno, con los habitantes del Tahuantinsuyo. Y jóvenes, uno no solamente intercambia bienes, en el contacto humano también, jóvenes, que se intercambian. Y es lo que usted, por ejemplo, tiene que evitar cuando va a la tienda, cuando va al supermercado. Por eso es que usa doble mascarilla. Por eso es que usted lleva su alcohol. Por eso es que usted lleva una careta. Por eso es que usted cuando llega a casa se saca la ropa. ¿Ah? Se saca las zapatillas de repente. Correcto. Porque en los intercambios comerciales también hay intercambio de fluidos. Hay intercambio de aerosoles. Hay intercambio de saliva. Hay intercambio, como dicen ustedes, de gérmenes, de virus. Entonces, si los españoles ya padecían de viruela, estos contaminaron de viruela también a los indígenas de Colombia y estos a su vez a los indígenas del Perú. Y algún indígena del Tahuantinsuyo también estuvo muy cerca de Huayna Cápac. Por tanto, así llega a enfermarse Huayna Cápac. Y jóvenes, ¿qué pasa cuando una persona o grupo de personas nunca le ha dado cierta enfermedad? Pregunto yo, ante una enfermedad nueva, ¿tenemos los anticuerpos para eliminarlo o revertirlo? ¿Qué es lo que ha pasado con el mundo desde el año pasado, jóvenes? Nadie tenía anticuerpos para el COVID porque no existía. De ahí los millones de muertos que se han dado a nivel mundial. Ya, eso fue lo que pasó. Miren, cómo la historia se parece bastante, ¿no?
Sigamos. Dinastías. Dos dinastías. Anan Cusco, de Manco Cápac hasta Tupac Yupanqui, ¿no? Es la más importante. O mejor dicho, fue la primera. Iurin, de Inca Roca hasta Atahualpa. Organización económica. Dos principios son los más importantes, jóvenes. La reciprocidad y la redistribución. ¿Qué es la reciprocidad? La cooperación mutua dentro de los ayllus, por ejemplo. Y la redistribución, realizada por el Estado, que acumula los excedentes y luego los distribuye. Distribución de las tierras. No existía propiedad privada. La tierra era vista como una diosa, la Pachamama. Se distribuía de la siguiente manera. Tierras del Ayllu, repartidas a los Hatunruna, a los campesinos. Cada miembro recibía un topo, o sea, una parcela. Tierras del Sol, destinadas al sustento del culto y los sacerdotes. ¿Quiénes las trabajaban? Los Hatunruna también, pero pertenecían al clero. Y las tierras del Inca, para la nobleza, comprendían las tierras del Estado, los incas y su panaca, o sea, su familia. Formas de trabajo, tres. El Aini, la Minca y la Mita. A ver, hablemos del Aini. Prestación de energía humana recíproca. Se realizaba entre los miembros de un mismo Ayllu. Minca, que hasta ahora se practica bastante en la sierra. Trabajo colectivo en beneficio de la comunidad. Se realizaba la construcción de depósitos, o sea, tambos, caminos, etcétera. Mita, sistema de trabajo por turnos, pero a diferencia de los dos anteriores, este es a favor del Estado. El Aini es a favor del Ayllu. La Minca también, en general, pero esta es a favor del Estado. Permitía la Mita la redistribución por parte del Estado. Técnicas agrícolas, como le dije yo, los incas en ese aspecto no inventaron nada. En todo caso, van a repetir unas técnicas de pueblos anteriores. Por ejemplo, los huachacres o chacras hundidas, que corresponden a los chimú, también lo usaron los incas. Los camellones o guaruguaru, las llamadas chacras elevadas, dadas por los Tiahuanaco, también lo usaron los incas. Y ni qué decir de los andenes. También utilizaron el control vertical de los pisos ecológicos de los Tiahuanaco. También, al igual, hicieron los Tiahuanaco, deshidrataron los alimentos. La imagen que tenemos, jóvenes, vemos ahí una mano campesina. ¿Qué tiene en las manos? ¿Piedritas? No, es papa deshidratada por frío. Por ejemplo, quien habla, invité a mi señora madre el día lunes, pude consumir una rica sopa de ese producto. Ver en la foto, ¿de qué producto estamos hablando? Ya, correcto, chuño. Chuño, no sabe lo que, si no probó sopa de chuño, no sabe lo que se pierde, ¿eh? Un quesito, zapallo, habitas. Muy rico, ¿eh? Sopa de chuño. Pero el chuño, por si acaso, no es un cultivo propio. No es otra cosa sino que la deshidratación de la papa. Organización política. Veamos la pirámide. Arriba, siempre arriba, Supremo, el Zapa Inca, considerado hijo del sol, poder absoluto. Debajo, cuatro apocunas. ¿Qué son los apocunas? Llamamos aposuyos. Son los jefes, son los gobernadores de cada suyo. Juntos formaban el Consejo Imperial. Debajo de los líderes de los suyos está el Apunchic o Tocricut, jefe o gobernador de una provincia o guamaní. Supervisando los puestos inferiores, los Tucurricut. ¿Qué son estos? Los ojos y oídos del Inca, los visitadores, los supervisores del imperio. En la base, el curaca, jefe de un ayllu. En caso de guerra se llamaba Sinchi.
Social. Arriba, la nobleza. Dos tipos de nobleza. La de sangre, conformada por el Zapa Inca, su familia, su panaca. La provincial. Eran las élites incorporadas al imperio. Por ejemplo, los incas se adueñaron del territorio de los Chincha. A diferencia de los Chimú, los Chinchas se rindieron, razón por la cual el Inca no exterminó al señor de Chincha. El señor de Chincha se convirtió en un noble de segundo rango. Esta es la nobleza provincial. Pueblo. Los Hatun Runa, que eran la mayoría, eran los campesinos. Los Yanaconas eran los sirvientes exclusivos de la nobleza. Las Akyas, mujeres destinadas a la preparación de textiles y chicha. Los Akyawasis. Los Mitmas, personas trasladadas de un lugar a otro para colonizar. Cuando el Estado Inca incorporaba nuevos territorios, tenía que culturizar y enseñar la nueva lengua a los habitantes de la zona recién conquistada. Justamente esa era la labor de los Mitmas, ¿no? Colonizar un nuevo territorio. Los chasquis eran los mensajeros que recorrían los caminos del Inca, o sea, el Capacñán. Cosmovisión. Tres mundos. El Hanan Pacha, el mundo de arriba de los dioses. El Kai Pacha, el mundo de aquí, el mundo de los hombres, de lo terrenal. Y el Uku Pacha, el mundo de los muertos y de algunos dioses también, como Pachacamac y la Pachamama. Educación impartía solamente a los nobles, los yachayhuasis. Yachayhuasis solo para hijos nobles. Los maestros de estos hijos de la nobleza eran los amautas. Por eso es que también se puede usar el término amauta como sinónimo de maestro, ¿no? Por ejemplo, a José Carlos Mariátegui le decían la mauta, ¿no? Al finalizar se realizaba la ceremonia del huaruchico, una especie de graduación. Por último, otras expresiones. En cerámica, el urpu o aríbalo, vemos en la foto superior. Arquitectura, sencilla, sólida y simétrica. Religión politeísta, panteísta, principal dios, el sol. En textilería teníamos dos tipos de prendas. Para la nobleza, el cumbi, la ropa fina, y para el pueblo, la abasca, que era la de menor calidad. Muy bien, jóvenes, vamos a dejar de presentar. Y creo que había quedado pendiente, si no me equivoco, ¿no? Ya, profesor, dice Oliver de su profe, los huancas también fueron sometidos por los incas. Los incas sometieron primero a los ancas, y de ahí a todos los demás pueblos. Los huancas, los chinchas, los chimú, los chachapoyas, los tayanes, los aymaras. Los huancas también, pero el principal pueblo que opuso resistencia fueron los chancas, jóvenes. Bien. Decía yo que había quedado pendiente dar las claves de la vez pasada, ¿no? ¿Recuerdan? Ya. Vamos a... Por ahí lo tenía. ¿No? Uy, pensé que lo tenía a la mano. Jóvenes, no hay problema. Ya la próxima semana, en todo caso, te los... Ah, acá está. Ya lo tengo, ya lo tengo. A ver, escribo, ¿ya? Para que cotejen cómo marcaron la semana pasada. A ver, 1, 2, D, 3, D, 4, C, 5, D, 6, C, 7C, 8, E, 9E, finalmente 10D. Vamos a pausar la grabación